es Humanamente. Bienvenidos sean todos a este espacio, el cual es por y para ustedes. Aquí analizamos, profundizamos y aprendemos del comportamiento humano, con nuestro toque humano, respetuoso y profesional, además del enfoque psicológico y criminológico. Soy Shilo Ramírez. Soy Feli Sánchez. Sean todos bienvenidos. Gracias por acompañarnos, escucharnos en este amplio camino de aprendizaje. Inicia Humanamente, hablando de humanos. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de su programa favorito titulado Humanamente, hablando de humanos. ¿Cómo están, queridísimos humanos? Y humanísimos, digo, sí, humanos. ¿Cómo están? Esperemos que muy bien, ¿verdad? Esperemos que todos estén muy bien, les mandamos un fuerte abrazo. Exacto. Bienvenidos a un episodio más. Exactamente. Es que estaba pensando cómo decirles, si humanos o amigos. Porque déjame te digo que cuando nos escriben, nos dicen más amibas que humanas. Entonces por eso dije, ¿no? Bueno, no sé, humanos o amibas o no sé cómo. Humanísimos. Bueno. Como se quieran denominar. Exacto. El chiste es que... así los queremos. Exactamente, ¿no? Estamos en este vínculo. Exactamente, único entre nosotros, humanamente y ustedes. Muy bien. Bueno, pues ¿de qué tema vamos a hablar, amiga? Mira, un tema bonito. Ajá, sí, es cierto. Sí. Es el tema de introversión. Exacto. De repente es como complicado ser una persona introvertida o entender también a las personas introvertidas, ¿no? Bueno, y eso de complicado, o sea, sí es cierto, pero sí habría que ver como por qué lo complicamos, por qué lo hacemos complicado, ¿no? Ajá. Sí, socialmente, porque no tendría que ser. Pero ahorita precisamente vamos a ver eso. Así ¿Te parece? Muy bien. Bueno, pues a ver, empezamos. Primero explícanos un poquito, o sea, ¿qué es la introversión, amiga? ¿Qué es la introversión? Mira, como tal, la introversión es un estilo de personalidad. Desde ahí vamos a comenzar, ¿no? Ajá, exacto. Y se caracteriza por simplemente preferir una vida pues más interna, ¿no? Estar con nosotros mismos, con nuestra mente. Preferimos eso que estar por encima del mundo exterior y pues con otras personas, ¿no? Cierto. Y pues comparados con los extrovertidos, los introvertidos disfrutan de las experiencias pues más en solitario, ¿no? Más como de bajo perfil. Y pues no es que los introvertidos teman a los demás, no es que sientan desagrado por los demás, no es que les moleste estar con los demás en cierto sentido, pero simplemente disfrutan de estar con ellos mismos, de su tranquilidad, de su paz, de estar centrados un poco más en ellos mismos. Exacto, ¿no? Qué bonito. Sí, lo dijiste bonito, de estar más centrados en sí mismos. Así es, exactamente tal cual. Ahorita vamos a hacer algunas diferencias con algunas otras, digamos, condiciones o características de las personas, pero realmente no, la gente normalmente cree que ser introvertido es como que eres tímido, inseguro, como que algo traes mal, casi, ¿no? Algo negativo que tendrías que arreglar, ajá. Y entonces, pues sí, o sea, eso está súper mal y tendría que ser un problema. Es más, creen que como que no soportan a la gente, ¿sabes? O sea, que necesariamente es como están peleados con la gente. Y no, fíjate que no necesariamente, sino que si le dan a elegir, se sienten más cómodos estando con ellos mismos, ¿no? Como replegados con ellos mismos, son más reflexivos, les gusta el silencio para estar disfrutándose a ellos mismos, pero bueno, o sea, igual y si en algún momento, obviamente tienen que convivir con alguien más, lo pueden hacer, a lo mejor son más callados, muy cierto, pero tampoco es que tengan que sufrirlo ni nada por el estilo, o sea, no, tampoco, pero ahorita vamos a explicar un poquito más allá de eso. Obviamente a los introvertidos, por supuesto, no disfrutan ser el centro de atención, o sea, así que en una fiesta que, a ver, ponte a contar chistes tú a todos, ¿no? Casi actúanos a todos, bueno, obviamente no, por supuesto que eso no le agrada, no le hace sentir cómodo, y obviamente, pues, sí también son personas que no les agrada
y no se les facilita mostrar sus emociones fácilmente, o sea, expresarlo, ¿no? De llegar y, ay, a mí va o ay, fíjate que me pasó esto, y entonces, no es, pero aquí es importante decir algo, una cosa es que no puedas y otra cosa es que no quieras, ¿sale? Y eso es importante decirlo, ¿no? Es importante hacer esta diferencia, porque los introvertidos no es tanto que no puedan, aunque si bien es cierto, no se les facilita, pero lo pueden aprender, más bien no quieren, porque no les agrada, no es algo que les nazca. O sea, por eso es que no es un problema, porque no es algo que quieran hacer y no puedan. No, es que realmente ellos no quieren, o sea, sí están súper cómodos. Es su personalidad, exacto, ¿no? Lo que es su decíamos, personalidad. es un estilo de personalidad. Exactamente, ¿no? Entonces, pues bueno, así nada más vaya, sin mayor problema, ¿vale? Ahora, fíjate, aquí interesante, los que son introvertidos, que bueno, obviamente ustedes saben que la personalidad se compone tanto por cuestiones genéticas, ¿no? Que ya traemos biológicamente definidas, con la combinación de la crianza que nos dieron. Es esa combinación de esas dos cosas lo que define nuestra personalidad. En el caso de la personalidad de este tipo, de la introversión, pues es lo mismo, ¿no? Igual que con los extrovertidos, que con cualquier otro tipo de personalidad. Pero lo curioso es que sí, la verdad es que desde que nacemos, o sea, prácticamente se ha observado que desde los primeros meses de vida, sí se llega a ver esa parte muy biológica, ¿no? O genéticamente heredada en las personas de si tienden más a la introversión o si tienden más a la extroversión. Eso sí se nota desde los primeros meses de vida. Que ya después la crianza, bueno, haga su labor, ¿no? Y a lo mejor disminuya un poco eso o lo incremente, es otra cosa. Pero ciertamente desde que nacemos sí se notan ciertas características ya muy, muy de nosotros que traemos, de personalidad. Bueno, más bien se le llama temperamento a la parte biológica de la personalidad, y sí se dejan ver ya niños que no disfrutan tanto estar con los demás niños, no es que disfruten tanto las actividades en equipo o en grupo, ¿no? O los pues sí, las actividades en general en grupos. Sí, no, y los cuando bailables. Claro, exactamente, sí. No, y cuando son muy bebecitos, de hecho no, o sea, son como más chilloncitos, como se dice, ¿no? Lloran más cuando, típico, viene toda la familia, ¿no? A ver al bebé, no sé, de 4, 5, 6 meses, y lo van a ver, y entonces ahí todos hacen el bebé en la cuna y todos platicando y lo quieren cargar uno y pásamelo al otro, y los sienten, se ven los bebés incómodos, lloran. ¿Por qué? Porque ellos podrían estar en su cuna 3 horas durmiendo, nadie me moleste, yo no quiero ir a nadie, yo estoy feliz, ¿no? No quiero ni que me carguen. O sea, sí se deja ver desde ahí, porque pues sí, eso es una forma de ser, básicamente, ¿no? No tiene nada de malo. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿cuáles son algunas de estas características así como ya más particulares, amiga, de una persona introvertida? Pues, para empezar, son personas mucho más tranquilas, que llevan un estilo de vida mucho más tranquilos, comparados, por ejemplo, con los extrovertidos. Claro. ¿No? Los extrovertidos, llámese, o por poner ejemplos, salir a reuniones regularmente, ¿no? Sí. En esas reuniones buscar como que esta parte de la atención, ¿no? De generar otro tipo de ambiente. Platicones. Exacto, mejor, ¿no? Sí. Y no, los introvertidos no, procuran no salir, tal vez. Ajá, ¿no? exacto, sí. Si tienen reuniones, solamente es como con personas muy específicas. Exacto, ¿no? Sí. Las conversaciones son como de temas, sí, tal vez más profundos, pero sin llegar a este nivel de, pues sí, de la extroversión. Ajá, exacto, tal, ¿no? Sí. Sí, yo diría como hasta del escándalo, ¿sabes? Ándale. ¿No? Ajá. O sea, como que no les gustan, espacios escandalosos, exacto, sí. Por supuesto, también son personas más reservadas. Claro, ¿sí? obviamente. Que ojo, aquí no es que no puedan tener como amistades o que no puedan platicar de cosas íntimas o personales con alguien de su confianza. Exacto. Pero sí es como su núcleo de amistad muy específico, como muy particular. Exacto. Y por supuesto con las demás personas más reservadas. Claro, sí. O sea, son como contadas, ¿no? Aquellas personas a las que sí les nace platicar, compartirles lo que les pasó, lo que sienten. Y fíjate que aún así puede ser que todavía de ese grupo muy, muy cercano, nada más a lo mejor a una persona, ¿no? A mí, sí me ha llegado a tocar en terapia que me digan, es que la verdad hay cosas que solamente se las he dicho a usted. Y yo así de,
pero pues tienes amiga, no sé, Lupita, Pedrita, ¿no? Sí, pero no, como que no sé, me da pena, no me gustaría, ¿para qué? No sé qué. Entonces, bueno, y es muy respetable, o sea, sí, simplemente son más reservados, o sea, se vale, no hay ningún problema. O sea, no tiene uno que andar contando a medio mundo como los extrovertidos. Los extrovertidos sí tendemos más a hacer eso, ¿no? No nos cuesta trabajo el chisme. Sí, okay. O contar ciertas cosas que tal vez para un introvertido dirían, yo no lo contaría. Ajá. Es algo muy personal. Ajá. Cosa que para el extrovertido no, me da igual que lo sepan, ¿no? Exacto. Lo que opine la gente. Exacto, ¿no? Sí, así es, totalmente de acuerdo. Bien. También es una persona, o esta característica es que es una persona más introspectiva. Ajá. Es decir, se enfoca mucho más a su interior. Sí, o sea, sí se da esos tiempos. Bueno, no es que sea esos tiempos, sino que prácticamente casi todo el tiempo es como estar más pendiente de lo que sucede dentro de él a lo que sucede fuera de él. Es como más reflexivo, ¿no? Más analítico de lo que está pasando dentro de él, emocionalmente, o de lo que quiere, de lo que necesita, de sus deseos. No se pone a pensar más en, ay, si mejor ahorita hago esto, no, pero no quiero, no, mejor mañana, ¿y qué va a pasar si mañana? Bueno, no, ay, mejor ahorita sí me siento a tomar un cafecito bien rico. El extrovertido no, está más pendiente de lo que pasa afuera, ¿no? Entonces... O a lo mejor algún pensamiento lo comparte. Lo que ándale, decíamos, ¿no? exacto. A ver qué me dicen, ¿no? Ajá, exacto. Como que pide 5 opiniones, ¿no? De claro, distintas personas. Sin empacho alguno, anda contando para que le sugieran. Sí, es cierto. Sí, así es el extrovertido. Sí, es cierto. Sí, no, aquí no, para nada. No, prefiere más primero como consultárselo a él mismo. Y en todo caso, a lo mejor ya a alguien más, externo de confianza, pero nada más. Pero nada más. Sí, o a lo mejor busca esa respuesta en otros medios, ¿no? Libros, fuentes de información confiable, ¿no? Ándale. Sí, en vez de otra persona como tal. Claro, ¿no? Claro, tienes razón. Bien, otra característica es que son más retraídos, es decir, son más distantes con los demás. E insistimos, no es que las demás personas le caigan mal o que pues sientan como, pues qué palabra podríamos decir, rechazo, esa es la palabra adecuada, hacia las otras personas. No, simplemente es como no con los demás. Sí, ¿no? O sea, no siento la necesidad de estar con ellos, pero si estoy con ellos, vaya, mientras no me aturdan, no está muy bien. O sea, yo no tengo problema. Sí, fíjate que sí, digo, yo he tenido amigas así, introvertidas, y sí me queda claro que no tienden a ser ellas las que busquen a los demás, ¿no? Ajá, no. Pero también si yo las busco sin problema me contestan muy agradablemente, no me saludan muy bien. Si les digo, oye, si salimos, sí salimos, nos vemos en tal cafecito, no así. Pero realmente tiene que salir más de mí, por ejemplo, ¿no? Pero los introvertidos no es que necesiten de, ya tengo ganas de salir, como que quiero platicar, quiero echar relajo. No, ellos no sienten esa necesidad. Por eso es que fíjate que no es un problema, porque no sienten la necesidad. Malo que la sintieran y no pudieran, y sintieran que no tienen las habilidades y que hay algo que se los impide, y entonces eso les genera frustración. No, es que aquí de verdad están tan a gusto, así. Yo como para qué le hablo, pues que ya sé que está bien mi amiga, qué bueno que esté bien, me da gusto, ¿no? Así. Hoy, fíjate que hoy yo me he vuelto como un poco más así, y eso yo creo que es por la edad. Eso es por la edad. Y hoy como que lo puedo entender como más, fíjate. Estaba yo guardando justamente esa pregunta, y qué bueno que la mencionas. Y la pregunta iba enfocada como si en algún momento de nuestra vida podemos hacer como que ese brinco de la extroversión a la introversión. Yo pensaría, o sea, hablando de una cuestión muy personal, y vamos con lo que acabas de decir, yo pensaría que sí hay como ciertas etapas en las que vamos adaptándonos a un nuevo estilo de personalidad, claro, ¿no? Y justamente lo que decíamos, la introversión es un estilo de personalidad, y desde ese parámetro creo que la respuesta sería sí. Ok, fíjate que, ahí te va. Yo ahí sí difiero un poco, no mucho. Creo yo que tanto como pasar de un estilo de personalidad introvertido a extrovertido o viceversa, creo yo que no. O sea, porque
porque eso es lo que porque esa es nuestra personalidad, así somos, ¿no? Eso es lo que somos, eso es lo que hay, dirían. Entonces, tanto como cambiar de uno a otro, creo que no, porque son polos opuestos, o sea, porque son los extremos de un mismo continuo. Entonces, no lo creo, pero sí creo que sí hay cambios. O sea, los seres humanos cambian, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? O sea, somos cambiantes, somos dinámicos, las circunstancias de la vida van modificando cosas. Digo, finalmente eso es crecimiento, o debería de serlo, ¿no? Para bien, evolución. Y sí creo, lo veo no solo conmigo, o sea, no hablo solamente de mí, sí lo veo que sí, en el transcurso de la vida hay cosas que de las que hacías antes, de tu forma de ser, que ahora como que ya no, pues ya no te van tanto. No quiere decir que llegues al otro extremo, ¿no? Pero sí ya no te van tanto, como lo que yo te decía, ¿no? O sea, hoy sí me queda claro que yo no soy la que era hace 20 años, o sea, sí, o sea, yo creo que si me encuentro, amigos de la universidad de aquel entonces y que no me han visto en 20 años y me ven hoy, dirían, ahora, ¿esta qué le pasó? O sea, yo era, o sea, relajienta, me encantaba el baile, el salir, las carcajadas, o sea, yo súper extrovertida, ¿no? Hoy esas cosas yo ya no me agradan. Sí, bueno, no es que ni siquiera no es que me agraden, pero ya no las buscas. Ya no las busco, sí. No siento que ya las necesite para ser feliz, ¿sabes? No, o sea, me disfruto más una plática tranquila, relajada, no necesito estar viendo a la persona cada 8 días, no, para nada, yo prefiero más como mi mundo interior. Pero que me digas que hoy por eso soy introvertida, híjole, no creo a mí. ¿Sabes por qué? Porque ni siquiera estaría haciendo esto. De los podcasts. Claro. Creo que ni siquiera lo estaría haciendo si fuera introvertida. No me hubiera atrevido. Ok. Creo. Entonces más bien sería como la adaptación de ciertas características conforme vas avanzando y conforme lo que vas decidiendo bajo las circunstancias de la vida. Ajá, exactamente. ¿No? Sí, esa adaptación es solamente eso, ¿no? Se queda como un pequeño ajuste de acuerdo a lo que se va viviendo. O podríamos decirlo como un cambio de gustos. Eso me suena mejor, fíjate. Ajá. Sí, de gustos a ciertas cosas que antes, pues no. Y ahora sí ya. Ok. Sí, entonces, regresando un poco a la pregunta, es que si podíamos dar un salto de una cosa a otra, la respuesta, por lo que estoy entendiendo, sería no, en el sentido de que la introversión y la extroversión, como son personalidades, estilos de personalidad, como tal, es difícil que se modifiquen. Exacto. Simplemente las personas, conforme van avanzando en sus experiencias, a lo mejor, como bien lo dices, en la edad, ¿no? O por ciertas circunstancias, van adaptando su personalidad a cómo se van sintiendo cómodos. Qué bonito. Sí, estoy de acuerdo, así me gustó. Me gustó, exacto, así queda. Anotado. Exactamente. Pues bueno, esas son algunas características de la introversión. Ahora, fíjate, aquí vamos a un punto bien importante. Y por cierto, porque este tema nos lo pidió una humana querida, entonces sí es importante hacer aquí estas aclaraciones. Fíjate que normalmente como que se confunde el ser introvertido con otro tipo de términos u otras formas de ser o condiciones, ¿no? Muchas otras situaciones. Se llega a confundir y no es lo mismo. Por ejemplo, uno de los términos con los que más se confunde la introversión, el ser introvertido, es con ser tímido. Y no tiene nada que ver, ¿no? O sea, el ser tímido ser tímido es que realmente te sientes incómodo, sientes hasta cierto malestar con la presencia de personas desconocidas. O sea, realmente sí, ahí sí lo vives de una manera, pues, molesta, ¿no? Con cierta dificultad, que si tú pudieras salir corriendo, lo haces, ¿no? O sea, sí lo sufre la persona. Las personas tímidas, sí, ahí sí ya es otra cosa, ahí sí ya es un problema. Y mientras la introversión es, como bien dijiste al principio, es un estilo de personalidad, o sea, como tal la persona así es parte de su ser, así es, y no tiene ningún problema con eso, no es un problema. El tímido sí es una característica, pero resultado de alguna situación problemática. Bien. En la persona. O sea, la diferencia entre uno u otro es que en la timidez sí hay una molestia, sí hay un disgusto, no hay un disfrute en ser así, en ser tímido. Exactamente. ¿No?
Cosa que la introversión sí se disfruta estar exacto. solo, tal vez, ¿no? Exactamente, así es. Y obviamente, como el tímido lo sufres porque sí viene de algo, de alguna experiencia, de algo que le generó esa timidez. No es una forma de personalidad, es solamente una característica, pues sí, un poco, no quiero decirle negativa, pero sí un poquito, pues sí, insana, ¿no? Que puede llegar a tener una persona y pues sí, eso pues que no es sana. Entonces eso es diferente, ¿vale? También se confunde mucho con el ser inseguro, fíjate. Como ven que la persona no se está en una reunión y es el que menos habla, pero claro, si tú le preguntas algo te contesta muy bien, ¿no? Sabe expresarse, digo, sin problema. Pero si tú no le preguntas, él no opina, no es de los que esté ahí de metichón hablando y conteste, ¿no? No. Participativo. Participativo, exactamente, participativo. No, para nada. Y a lo mejor podrían decir, ay, es que es muy inseguro. No, o sea, para nada. Inseguro es, no hablo o no opino porque pienso que lo que voy a decir es una reverenda tontería, ¿no? O sea, no, porque, ¿cómo voy a opinar si ni siquiera sé? O lo que yo digo ni tiene importancia o relevancia. Cosa que solo está en su cabeza. Exacto, ¿no? Exacto. Entonces, no, el introvertido nada que ver. O sea, él puede tener una opinión muy clara de lo que se está hablando en la conversación, puede tener convicciones súper claras, ¿no? Que él tiene, pero simplemente no siente la necesidad de ser escuchado por los otros, de que sepan cuál es su forma de pensar. Es así de, qué bueno que piensen ellos así, yo pienso diferente. Para ellos no tiene que ver con la inseguridad, ¿vale? Entonces, diferente. Y también, fíjate que hay otras condiciones, aquí sí le pongo el término condiciones, porque como tal lo son, así se consideran, que sí ya, digamos, salen dentro del rango de lo que se considera, pues es que odio esa palabra, pero bueno, normal o funcional, ¿no? O típico, diríamos, típico, ¿no? Por lo común que se da en la sociedad y que pueden sí llegar también a confundirse con lo que es la introversión. Uno de ellos, por ejemplo, pues es el famoso autismo, ¿no? Pero de muy bajo nivel, porque hay varios niveles. Bueno, en el nivel 1 de autismo, o que también antes se le llamaba anteriormente el síndrome de Asperger, bueno, ahí las personas sí son muy poco sociables, casi cero sociables, rayando en lo casi cero, en los cero sociables. A ellos sí, de plano, no les gusta la gente, ¿no? Sí los llega a poner ansiosos. Bueno, a ver, es que aquí hago una aclaración, porque a lo mejor aquí parece que me contradigo, pero no. A ellos sí les pone muy ansiosos estar con personas, sobre todo personas que no conocen, que no son gente que frecuentan, exactamente, los puede llegar a poner incluso ansiosos, nerviosos, pues, ¿no? Síntomas de ansiedad. Y a partir de cierta etapa de la vida, normalmente, pues por allá de los 8 años para arriba o un poquito más, que ya empieza la socialización porque vas a la escuela, porque estás en la primaria, porque ya empiezan los amiguitos, que vamos a jugar a esto, vamos a jugar a aquello, a hacer equipo, ¿no? En fin, ellos ya empiezan a sentir la necesidad de querer convivir, pero ellos sí no pueden, no tienen las habilidades como básicas, elementales, que ya la mayoría de las personas traemos como integradas, ¿no? Que se nos dan como por naturaleza, no es que las hayamos tenido que aprender en una escuela o algo así, sino como que las aprendimos por imitación de manera muy fácil, muy rápida, vaya, mecánicamente, automáticamente, y entonces pues, nos desplegamos sin tanto problema. No, las personas con este autismo nivel 1, aunque llegue el momento en el que ya quieran, porque la escuela lo exige, porque los amiguitos, porque la amiguita te cae re bien, la que se sienta junto a ti, pues quisiera hablarle, ellos sí no pueden, no carecen de las habilidades al grado de que les puede generar ansiedad, ¿no? Tengo aquí junto a mi amiguita y me cae bien, quiero hablarle, no sé cómo, no puedo, me trabo, me sudan las manos, mejor no quiero nada, me pongo nerviosa, me levanto y me voy. Entonces ahí ya hablamos ya de estas condiciones, ¿no? Diferentes, que es un síndrome de Asperger, y que se puede llegar a confundir con esto. Pero también el síndrome de Asperger, bueno, tiene 20,000 síntomas más, ¿no? Bueno, entonces es una condición como muy compleja, en donde no la podemos reducir solamente a que no les gusta socializar, o más bien que se les dificulta, socializar, no la podemos solamente reducir a eso,
sino pues sí, a muchas otras cosas, pero como si tiene esa característica puede llegar a confundirse. Entonces pues hay que tener claro que no, ser introvertido es una cosa y ya tener síndrome de Asperger o lo que es lo mismo, autismo nivel 1 es otra. Ya eso sí ya es otro como nivel, ¿sabes? Ya es otra cosa. Sí, eso como que ya es esa parte. Esa parte, sí. Esa parte. Es lo que ahora ¿no? se llamaría una neurodivergencia, ¿no? O sea, sí ya una biología cerebral diferente, que no es la típica, y que sí acarrea problemas pues ya importantes, ¿no? Del neurodesarrollo. Eso ya llegará a otro nivel. Y muchas personas lo tienen, esta condición, y no saben, fíjate. Uh-huh. Pero sí son personitas que sí ya tú notas con cierto grado de disfuncionalidad, sobre todo en las relaciones sociales. O sea que si dices, ay, qué raro, ¿no? No sé, estamos todos platicando, incluso ya siendo adultos, y de repente se tiene que levantar porque le dio una crisis de pánico, por ejemplo, ¿no? Le empezaron a sudar las manos, se puso pálido, tartamudeó, no sé, y se paró y se salió de la reunión, por ejemplo. Y eso pasa cada que tenemos una reunión, por ejemplo, ¿no? O de plano se le acercan para saludarlo de mano, y darle un beso, porque ya van 3 veces que se lo encuentran, y se pone rígido y él no se mueve, por ejemplo, ¿no? Así, se queda totalmente tieso. Ay, qué extraño. O sea, ya cositas ya más marcadas, cosa que un introvertido no. O sea, no llega a esos niveles ni nada por el estilo, ¿sale? Uh-huh. Por eso es que habría que hacer la diferencia. Y así también otras condiciones por ahí, sí también, ¿no? Que son un poquito complicadas de entender, no vamos a entrarle a eso porque no es clase de psicopatología, pero sí creo que es importante marcar la línea divisoria entre ser introvertido y ya una condición como de tipo Asperger, que ya vuelve a la persona hasta cierto grado un poco disfuncional en ciertos aspectos de la vida, ya le sufre, ¿no? Ya hay una consecuencia mayor por no poder convivir con otros. Y al principio no quieren, o sea, de niños ni siquiera quieren, o sea, es que no lo disfrutan. De grandes les sigue costando disfrutarlo, pero aunque quieran un poquito con ciertas personas, como es tener pareja, no pueden. O sea, es más complicado todo. Y bueno, pues tienen que aprender habilidades en terapia. Uh-huh. Bueno, ok. Ahora. ¿Qué tanto conflictivo, qué tan conflictivo es el ser introvertido? Ajá. O sea, ¿te refieres como si es, si es un problema? Si puede ser un obstáculo para la persona, algo así. Así es. Uh-huh. Desde el principio que hacía esta referencia a lo complicado, que usaba yo la palabra complicado, uh-huh. Me refería también a esta cuestión de que en ocasiones el hecho de ser introvertido, y reitero la palabra, en ocasiones y bajo ciertos contextos, ajá. No está bien vista a nivel social. Exacto. Insisto, sí. Bajo ciertos contextos y en ciertas ocasiones. Uh-huh. Sobre todo en estos contextos donde hay autoexigencia o que se solicita casi perfeccionismo, que seas una persona sociable. Uh-huh. Esto sí puede ser motivo de dificultad, ¿no? Uh-huh. O incluso una sensación por parte de la persona introvertida de ser rechazada, ajá, ¿no? Uh-huh. Como que esta falta de autoaceptación y que se diga a sí mismo, a sí misma, que no es eficaz. Ajá, ¿no? Exacto. Y pues esto pues está lejos de la realidad, ¿no? Sí. Y también cuando decía como que entender a las personas que son introvertidas, me hablaba sobre, o me refería como a esta cuestión de que los demás también es como entender y no obligar, ajá, como a las personas a la socialización cuando no es algo que les agrade. Exacto. ¿No? Que prefieran no hacerlo. Exactamente, ¿no? Sí. Y lo que decíamos, ¿no? Si no es como en sí el problema no es el rasgo de la personalidad, sino cómo se gestiona esto, cómo se maneja, estas emociones, cómo van siendo dirigidas y cómo se impactan de forma directa estos rasgos de personalidad uh-huh. en nuestra vida cotidiana. Exacto, sí. Fíjate que, bueno, aquí hago una pausa para dar un ejemplo. Fíjate cómo, es que, es que somos tan juzgones tú. Pero hay ciertas
a ver, ciertas formas de ser, ¿no? O estilos de personalidad, como bien dices, que por sí mismos es que no tienen nada de malo ni ningún problema. O sea, por lo menos no para la persona. El problema es para los demás. ¿No? Pues ahora sí que lo arreglen los demás. Sí, ¿por qué lo digo? Porque de verdad a la persona no le genera ningún problema. El problema el problema se vuelve cuando la sociedad es la que señala como negativa ese estilo de personalidad y entonces logra hacer sentir mal a la persona. Pero cuando realmente, pues no, ella ni se sentía mal porque ni siquiera está mal ser así. Es más a consecuencia de cómo lo ven los de alrededor. Y sabes que lo digo mucho porque nuestra cultura pasa, como tú sabrás, amiga, y te habrás dado cuenta, la cultura en general latinoamericana, ay, no, Dios mío. O sea, somos, pero escandalosos, apapachones, o sea, nos encanta el apapacho, el abrazo, la calidez. Exacto, ¿no? La calidez, pero llegando además todo al relajo. O sea, en Latinoamérica sí somos, o sea, somos así como, dirían, ¿no? De sangre caliente, o sea, sí, somos así, cálidos, apapachones, fiesteros, alegres, etcétera. Entonces, claro, cuando una persona es introvertida, pero digamos, y no entra en los parámetros culturales que la mayoría maneja, por eso es cultura, pues entonces es así como, es que raro. Es que mira, es que se ve que es bien inseguro. Ay, mira, es que no, qué horror. Ese ni habla. Ay, o sea, el raro, lo empiezan a señalar como raro, como anormal, cuando realmente no lo es. Es que realmente no embona con lo que culturalmente estamos acostumbrados en este continente, ¿no? De Occidente, pero realmente no es que la persona esté mal, o sea, ahora sí que nació en el continente equivocado. porque no, la cultura, pues sí, así se fue gestando, así se fue creando esta cultura y el problema es para cuando la persona no es así. ¿Y por qué lo digo la comparación? Porque vámonos a Japón, me imagino yo, ¿no? O sea, en Japón, bueno, no sé tú cómo, digo, nunca he ido a Japón, ¿verdad? Pero no sé tú cómo ves, cómo crees que sean las personas. Sí, ¿O en qué otro país? Tengo la fortuna de conocer a una persona de alemán, es un alemán. Ajá. Sí dista bastante en cuanto a pues sí, a nuestras costumbres, o sí, nuestra forma de socializar, ¿no? Él es una persona, sí, muy como circunspecta. Sí, ¿no? Y como simplemente se platica del tema que es, y a lo mejor van saliendo otros temas, pero con la seriedad y con la elocuencia, ¿no? Porque, sí, sin tanta cabida a bromas, a risas, sí, ¿no? A la efusividad, igual en la forma física, ¿no? Es como saludo de mano, tal vez, y eso porque pues se adapta aquí. Ajá, claro. No sé si le dicen, oye, tengo frío, ya ves que nosotros, aquí está mi suéter, te doy mi chamarra, ¿no? Sí. Es así de, pues que ¿qué hacemos, no? Ni modo. Ni modo. Ajá. Sí, Claro, entonces como que es la forma de socializar. Además que si hay algo importante, no habla bien español, entonces eso también es es un factor secundario para la socialización. Claro. Pero sí es distinto. La forma de socializar. Exacto, ¿no? Entonces mira, en una cultura como esa, pues obviamente un introvertido no dirían, ay, es raro, está anormal, pues no, para nada. Uh-huh. O sea, cómo se deja ver que sí, que ciertos estilos de personalidad es que no es que sean un problema, es que depende en dónde te tocó, en dónde estás parado, pero realmente como tal no lo es, sí depende muchísimo de dónde estamos, ¿no? Entonces, eso es importante decirlo. Por eso es que no hay que juzgar, ¿no? ¿Para qué hacer sentir mal a alguien? Si además él no pidió nacer así y no tiene absolutamente nada de malo. Es aceptar la diversidad, y mientras él no le cause ningún conflicto, como ¿por qué tendría que, no? ¿Por qué tendría que ser un problema? Como tal, no lo es en lo absoluto. Esa sería la respuesta. Ahora, ¿en qué momento, si bien no es un problema, pero sí podría generar conflictos, ¿no? Okay. Una personalidad así sí podría generarle a la persona cierto tipo de conflictos, ¿no? Uh-huh. Sobre todo
y lo pienso, se me ocurre en ciertas circunstancias laborales. Ajá, claro. Porque si bien vas a contratar a una persona en donde el perfil del empleo es ser una persona con facilidad a lo mejor de palabra, tratar con clientes, claro. Atender dudas. Híjoles. Le va a ser muy complicado a una persona introvertida trabajar así, ¿no? Claro. O si el perfil es de trabajo en equipo, por ejemplo, ¿no? Ajá, claro. Y a esa persona prefiere trabajar pues en solitario, le va a generar una complicación, sí, ¿no? Entonces, incluso hasta si lo ves desde la perspectiva del empleador, ajá, pues sí preferirías no tener esa personalidad en tu equipo, porque para el trabajo que en ese momento estás ofreciendo como empleador, una personalidad así se le va a dificultar a la persona, bueno, a tu empleado como a ti como empleador. Claro, ¿no? Sí. Que ojo, esto no quiere decir que como tal le sea imposible generar un trabajo, ¿no? Claro. Pero sí le va a costar muchísimo más trabajo, le va a generar a lo mejor ahí dificultades, muchas más que alguien con una personalidad extrovertida. Exactamente, ¿no? Sí. Ahora, les decíamos, retomando un poco, sobre en qué momento sí ya podría ser una cuestión de dificultad, de que ya represente pues de alguna forma cierta problemática. Bueno, si estamos en una situación en que los niveles de introversión están generando este tipo de situaciones y sobre todo un malestar ya en nuestro día a día, sí es importante considerar pues estas situaciones, claro, ¿no? ¿Qué tanta? Decíamos en el trabajo, ¿no? Lo que ya ya comenté en relación al trabajo en equipo, contrato con personal, ¿no? Sí. Porque hay trabajos que requieren o que son simplemente de personalidad introvertida. Ajá, exacto. ¿No? Estar en tu oficinita, no sé, llenando reportes, sí, en la computadora y ya, sin mayor problema. ¿No? Exacto, sí. Y bueno, en dado caso también con la familia, ¿no? Cuando la convivencia prácticamente es obligatoria. Exacto. Ajá, perdón que te interrumpa, amiga. Fíjate que ahorita que hiciste esta pregunta muy, muy buena y muy interesante, ¿no? De en qué momento ya podría convertirse en un problema. Con esto que estás diciendo, bueno, no sé, a ver, me atrevo a resumirlo como cuando no haya esta congruencia, o más bien, cuando haya una enorme incongruencia entre esa forma de ser de introversión y lo que el contexto y el momento te exigen, ¿no? En ese instante. O sea, cuando es totalmente incongruente, o sea, cuando tú eres introvertido, lo cual no tiene nada de malo, pero la de malas, justamente, como bien dices, el trabajo el único trabajo que encontraste, pues es de atención a clientes, ¿no? y 50 clientes al día y te aturden y llegan y te reclaman y se forman y tienes que resolver. No, bueno, ahí me queda claro que pues, de plano no. O sea, así es como cuando esa forma de ser dista muchísimo, ¿no? O no es nada congruente del contexto en el que estás laborando o en el que estás conviviendo como familia. O sea, eso es lo que ya lo vuelve problemático porque ya le sufres, ¿no? Y sí, además no hacer las cosas pues a lo mejor como se debería, ¿no? Pero si no llegamos a ese extremo a esa polarización de yo introvertido y la situación todo lo contrario, me exige todo lo contrario, lo demás sí se puede manejar muy bien, ¿no? Ahí no habría problema. Pero si llevamos al extremo los dos, o sea, por un lado yo introvertido y por el otro la situación es totalmente de socializar a todo lo que da, no, bueno, es que ahí sí obviamente va a causar problema. Creo que sería eso, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Estoy correcto? Sí, Ajá. a eso no, a eso me refería yo en cuanto a los contextos y situaciones particulares. Exacto. Y ojo, no es que a lo mejor no pueda trabajar a lo mejor en equipo. Ajá, exacto. Sí, no. Se le va a costar solo muchísimo trabajo, ¿no? Sí. Y le va a incomodar, le va a padecer. Sí. Le va a padecer. Claro. Sí. Mucho más que a alguien con una personalidad
distinta. Exactamente. ¿No? Y perdón, aquí aprovecho para meter lo otro. Y por ejemplo, el introvertido sí podría, lo va a sufrir, no le va a encantar, pero sí puede, o sea, lo puede hacer. Pero por ejemplo, como decía hace rato, una persona con un autismo nivel 1 o un Asperger, ella ni siquiera ya podría. Ella entraría en ansiedad total, teniendo a, no sé, ejemplo, 5 o 8 clientes formados, haciéndole cara, esperando porque apúrese, ¿no? Y tú con la presión y o sea, y a lo mejor el ruido que hace la gente, ¿no? De que está formada, alegando que eso ya alguien con un síndrome Asperger, por ejemplo, ya le generaría ansiedad en ese momento al grado de que pierde funcionalidad. Y ya mejor deja todo tirado ahí, se va, ¿no? Y ahí los deja formados. Sí, o sea, son como niveles en todo, ¿no? Pero eso sí ya dista, ya en otra cosa. Ya es una condición. Ya es una condición, porque ¿no? ya no podrías. Aquí no, o sea, sin problema. Sí, o sea, sí lo puede, no es que no pueda. Pero qué molesto, ¿no? Sí, le va a generar más conflicto. ¿No? Ahora, también, ¿en qué momento podría generarse, por decirlo así, entre comillas, un problema? Pues a lo mejor cuando cuando la soledad ya no sea tan placentera, en el sentido de que tal vez quiera buscar una pareja. Ajá. Y precisamente por estas características ya se le dificulte, ¿no? O incluso tener un grupo de amigos que diga, bueno, tal vez puede ser que ya pueda empezar yo a tener amigos o una pareja. Claro. Y que esta personalidad diga, ay, caray, pero... ¿Y cómo empiezo? ¿Y cómo le hago? O ya lo intenté, pero falló, ¿no? Ya lo intenté 3 veces y falló en las 3 veces. A lo mejor ahí ya sería momento de preguntarse. Sí, qué exactamente. Tan complicado es. Exactamente. Que ahí sí sería, bueno, un punto bien bonito, ¿no? Que a veces trabajo con los pacientes que tienen este tipo de personalidad. Y digo, bueno, es que hay que empezar por aceptarte para no obligarte a hacer cosas que a ti no te agradan, y que no por eso te frustres, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, mucho en la cuestión de pareja. Lo que me he dado cuenta es interesante, que las personas introvertidas, si bien no son los que empiezan, o sea, a lo mejor ya, no sé, ya tienen sus 17, 18 años, 20, y pues ya empiezan con el coqueteo, ya quieren, ¿no? Ya quieren tener pareja, les gusta la chica, el chico, pero son introvertidos. Lo que me doy cuenta es que obviamente ellos no son los que empiezan, no son los que buscan, ¿verdad? Pero, como bien hemos analizado, sí, como la persona introvertida no, ¿cómo te explico? No es que tenga algo mal, sino simplemente se le dificulta empezar. Siempre normalmente la gente es la que se le acerca. Uh-huh. Y como ellos no rechazan, nada más, ellos lo único que saben hacer bien es contestar, ¿no? Bueno, lo único no me refiero, lo que saben hacer muy bien es contestar. Y nada más necesitan que alguien se les acerque para empezar y ya ellos contestan y ya van siguiendo, ya más o menos se van a ir adaptando al ritmo de la plática, ¿no? Entonces nunca va a faltar, nunca, o sea, no es imposible que tengan pareja, no es imposible que tengan amigos. ¿Por qué? Porque ya cuando alguien se acerca, ellos pueden generar pueden mantener esa interacción. No tanto como el extrovertido, ¿no? No es que no les pare la boca cuando les preguntan algo, no, pero sí tienen la capacidad perfectamente para contestar, ellos generan ya otra pregunta, ¿no? Pero primero tiene que llegar el otro. Entonces, en ese sentido, no es que se vayan a quedar sin pareja, porque siempre hay alguien que se te va a acercar. Siempre, ¿no? A menos que tengas cara de palo. Y mira, yo creo que así, nunca falta, ¿no? Nunca falta, pero bueno, pero hasta eso ni siquiera es algo que les impida, porque no es que rechacen. No es que abiertamente se nieguen, no es que se aíslen. Ellos nada más es con que alguien llegue, porque nunca falta quien llega, el extrovertido. ¿No? Así es. Y ya se genera la interacción, porque así yo lo veo mucho. Y no pasa nada, y de ahí vienen las amistades. ¿Qué ibas a decir? No. Es que otra de las preguntas, y ya la respondiste, es justamente que en esta parte, cuando un introvertido tiene una pareja, es como... ¿Es otro introvertido o introvertida, o suele ser en la generalidad o en la mayoría, no en la totalidad, pero en la mayoría, un extrovertido? Sí. Cierto, ¿eh? Sí, digo, no sé por qué, pero es muy cierto. No, sí, yo bueno, quiero saber por qué y varias veces se ha dado esa explicación. Sí, ¿sabes qué? Es que como que vemos que en el otro está eso que nosotros no tenemos
y nos gusta, nos agrada, ¿no? Precisamente porque es lo que no tenemos y buscamos o nos llama la atención eso de lo que carecemos y entonces empatamos más fácilmente con aquellas personas que son diferentes a nosotros. Entonces sí es cierto, es muy común ver al introvertido con el extrovertido, ¿no? Y así. Pero digo, no está mal, nada más que después sí luego puede haber problemillas. Uh-huh. Sí, claro, ya. Digo, ya pensar en vivir, por ejemplo, en vivir con alguien así, del polo opuesto al tuyo, no, está complicado. Cuando te enamoras, precisamente porque es muy diferente a ti, pues qué bonito, porque estás enamorado. Pero ya convivir con alguien así, ¿no? Pensar en vivir con esa persona, no, ya. Se requiere de mucho trabajo. Exacto, de mucha paciencia, mucha convivencia. Sí, mucha adaptación, exacto. Sobre todo, claro, sí. Y ahí está canijo, ya es otro nivel, ¿no? Pero sí, y ahí la convivencia ya es otro tema. Ajá, ya, exacto. Ya. Después de la relación de noviazgo hacia adelante ya es otro tema. Ajá, exacto. ¿No? Claro, sí, ahí ya tienen que analizarse otras cosas. Sí, totalmente. ¿No? Sí, que no tienen no solo que ver con esto de la introversión, extroversión. No, pues no hay todo, las diferencias de creencias, todo. Pero bueno, uh-huh. Otro tema. Ahora, las personas introvertidas pueden o es muy difícil que se adapten a algo nuevo o que aprendan a ser más sociables, tal vez. Si la pregunta es si es difícil, me preguntas. Uh-huh. No, fíjate que no. Se puede, o sea, de hecho, ya cuando el introvertido o la introvertida insiste, no dice, es que sí quiero ser más abierto, no más sociable, o es que ahorita quiero andar con fulanito, con fulanita y no me lo puedo acercar, ¿no? Porque hay quien llega a terapia por eso, se puede con habilidades. Sí, o alguien que de repente es en mi trabajo sí, veo que me cuesta mucho trabajo porque se requiere. Exacto. No, obviamente me gusta lo que hago, no quiero cambiar de trabajo, solo quiero aprender a manejarlo de otra manera. Exacto, sí, por supuesto que se puede, o sea, sí se trabajan en la terapia habilidades sociales, se desarrollan esas habilidades, o sea, sin mayor, ahí sí ya es como un tipo escuelita, ¿no? Uh-huh. Sí, es un lugar donde se le enseña y se le adiestra para desarrollo de habilidades sociales. Y si bien es cierto, nunca va a llegar a ser extrovertido porque sería no ser él o no ser ella, y no se trata de eso. ¿Por qué vas a dejar de ser tú? Eso ni se puede y es injusto, ¿no? Contra uno mismo, pero sí se pueden desarrollar ciertas habilidades que te permitan, o sea, que por lo menos logres lo elemental o lo básico para poder cubrir ese requisito que tú necesitas, uh-huh. ¿No? Y ya con eso. Sí, para que eso no sea un problema. Exacto, ¿no? Exactamente, uh-huh. Así de simple. Sí, como bien lo dijiste y qué bueno que lo mencionas así, porque de repente tenemos ideas sobre las terapias, sobre que nos van a cambiar al 100%. Ándale. ¿No? Sí. O nos vamos a ir al otro extremo. Ajá, ¿no? Sí, no. No, y qué bueno que lo mencionas con esa claridad de decir, no es que cambiemos la forma en que eres, porque así eres tú. Exacto. Y no se trata de eso, claro. Sino simplemente adaptarse a las circunstancias y necesidades que en ese momento están surgiendo, ¿no? Exacto. O en dado caso que si para ti ya representa un problema, decíamos en la cuestión de pareja tal vez, o de amistad o de familia, porque eso ya no lo puedes evadir, ¿no? Ajá. Entonces es aprender estas habilidades para sobrellevar la situación, claro. y que no te genere un conflicto. Exacto, ¿no? Exactamente, sí, tal cual lo dijiste. Fíjate, ahorita que dijiste eso, me vino algo a la cabeza, ¿no? Ahorita que ya vamos justamente a la parte final en donde se pregunta, bueno, ¿qué hacer, no? Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, dijiste algo muy importante, yo sí diría, va a sonar como raro, pero así lo tengo que decir. Todo aquello que el introvertido pueda evitar porque no siente que lo necesite y porque así como está muy bien, que lo evite. O sea, todo aquello que pueda, porque algo así dijiste y me gustó. Dije, sí, es que es cierto. Pero ya aquello que no puede evitar, ¿no? Lo que ya es inevitable, como que en tu trabajo estás contento, te gusta, además te pagan bien, te va bien, y la de malas te cambian de departamento, ¿no? Y ahí ya tienes que empezar a socializar. Y tú, ¡ay, por qué! O sea, si estaba yo tan bien, ¿no? Pero a lo mejor implica, hasta más sueldo, ¿no? En fin, ¿no? Y seguir haciendo funciones que también hacías y esas te agradan. Entonces, ni modo que te salgas por eso. Entonces, bueno, ahí si ya se requiere, si ya es una necesidad,
pues ahí sí ya, pues a lo mejor pedir ayuda terapéutica. ¿Para qué? Para puro desarrollo de habilidades, a lo mejor hasta de alguna habilidad muy en particular y nada más, sin necesidad de meterse en otras cosas. No, ni al caso. Pero yo creo que sí o sí el inicio de todo en un introvertido, para tú saber cómo manejarte sabiendo que eres introvertido y a lo mejor incluso decir cómo hago que los demás me traten como introvertido, ¿no? Porque a mí no me gusta que me inviten a fiesta, lo que sea. A ver, lo único que hay que hacer está en la palabra mágica, bueno, no es mágica, la palabra hermosa, aceptación, autoaceptación. Que yo acepte que así soy, que me gusta como soy, porque no es una enfermedad, no estoy mal, no estoy nada. Sí, no es un trastorno. No es un trastorno. Ni una condición. Exacto, ni una condición, exactamente. Y que por lo tanto yo no tengo por qué cambiar nada, ni luchar contra eso, ni tampoco tengo por qué verme obligado a aceptar lo que los demás insisten que yo sea, ¿no? De, no, es que si tienes que venir a la fiesta, ay, es que eres bien cortado, nunca vienes, ¿ves cómo eres? Ay, no, pues sí, no, pues aunque me lo digan, seguiré sin ir, ¿no? Pues sí, pero si yo me acepto previamente, a mí no me va a costar decir que no lo voy a sufrir, no me voy a sentir rechazado, no voy a sentir que yo me estoy excluyendo solo y que no quiero eso. No, es pues con la pena, ¿no? Pues se perderán de mi presencia, ¿no? Ya no podrán disfrutar de mi presencia, pero yo no quiero ir y respetar. Y ya solamente, como bien dijiste tú, en esas situaciones en que pues sí, o sea, sí o sí es que sí tienes que modificar un poco algo para poder seguir rindiendo en tu trabajo, ¿no? Para que no te corran, o también con la pareja, ¿no? Dices, pues chin, ya, o sea, no sabíamos de esto, nunca lo trabajamos, ¿no? No hemos trabajado nunca en terapia, nada, y nos casamos o nos fuimos a vivir juntos y resulta ser que yo todo extrovertido y ella toda introvertida. Y ya dices, pero nos amamos. Ahora, ¿cómo le hacemos? ¿No? Si ella quiere que me la pase cada 8 días en el antro de fiesta y yo no quiero ni siquiera salir, ¿no? Más que estar en mi casa. ¿Cómo le hacemos? Bueno, también hay que pedir ayuda terapéutica para modificar ciertas cositas, en fin, ¿no? O incluso hacer acuerdos para no obligar ni uno al otro en ser lo que no quiere ser. Pero ya solo en esas situaciones. Pero si puede evitar lo que se puede evitar, que lo haga sin culpa, sin sentir que está mal, ni que lo están excluyendo, ni sentirse culpable por lo que le hacen sentir los demás o lo que dicen los demás de él, ni con él mismo, ni con nada. Aquí realmente lo que tocaría es, yo me acepto y que los otros acepten como soy yo. Y si no pueden, pues ese ya es problema de ellos, ¿no? Sí, y agregaría yo nada más siempre y cuando no genere ningún daño. Así es. Daño, a los otros. Sí, a los otros y a sí mismo. Claro, tienes razón. Y a sí mismo. Claro, por ya supuesto. Cuando a lo mejor el punto de partida es detectar si que, por ejemplo, el no socializar te genera conflicto a ti, ahí es el punto de partida. Exacto. Si no, pues no pasa nada. Exacto, ¿por qué tendrías que? Claro, ¿no? Exactamente. Y los demás respetar eso, deberían, ¿verdad? Pero bueno, no tenemos control sobre lo que los otros digan, piensen y hagan, pero lo correcto sería que los otros también aprendan a respetar, ¿no? No todos necesitamos de eso para poder sentirnos bien, pero bueno, ok. Sale pues, amiga. Muy bien. Anotado. Muy bien. Anotado. Muy bonito. Perfecto. Ok. Cuéntanos, pues ¿ustedes qué son? ¿Introvertidos, extrovertidos? Exacto. Ay, si me preguntas en este momento, no lo sé. Exacto. Porque como que tengo muchas características de la introversión. Ajá. Bueno, yo sí diría que sí eres extrovertida, mi va. ¿Sí? Sí, sí. Digo, no, así que diga, porque hay que ya cae en otra cosa, en el histrionismo, ¿no? Ya ser histriónico ya es otro nivel de extrovertido. No, tú no caes en eso, pero sí yo siento que tiendes un poco más a la extroversión que a la introversión. Mira, yo me sentí así de... ¿En serio? Sí, no. Ay, no, amiga. O sea, si cuando salimos a la calle juntas, tú eres la que te pones a platicar con el que nos vende las cosas. Bueno, sí, tienes razón. Sí. No, y yo no. Antes era yo como tú, para que veas. Hoy ya no. Hoy así de, ya, deme lo que le pedí y hasta luego. Yo sigo
gracias, buenas tardes. Y tú no, tú sí, ay, que no sé qué, y ay, pero ¿por qué? Ay, que... Sí, bueno, sí, amiga, sí. Sí tienes pero vas a llegar a mi edad. Sí, ¿no? En fin, bueno, qué cosas decimos. Bueno, pero en ciertas circunstancias, amiga. Sí, también, ¿no? sí, sí, estoy de acuerdo. Sí, no siempre eres así, no siempre, sí, claro, igual que yo. Bueno, ok, pues perfecto. Cuéntanos, ustedes cómo se perciben. Ajá, ¿Qué creen ándale. que son? Ya no es que son, es que creen que son. Ahora ya cambiamos la pregunta. O si están seguros. Ajá, ¿no? también ¿no? pueden, claro, sí. Decía un maestro en la universidad, ¿quieren saber si son introvertidos o extrovertidos? Y me acuerdo que nos decía, nada más respondan esta pregunta. Si están en un parador esperando el transporte público, ¿son de los que se ponen a platicar con el que está parado junto porque ya tardó el camión o no? En ese entonces yo contesté sí. Yo soy de las que le pregunté, disculpe, ¿ya tardó en pasar? Y si me dice sí, y empiezo, ay, qué barbaridad, pero ¿por qué tarda? Y empezó, ¿no? Ahora ya no. Pero decía eso, hagan esa pregunta, o sea, tarda en pasar el pasaje, están esperando el autobús y le preguntan, son de los que empiezan, o son ustedes los que empiezan a preguntarle si tardó y empiezan a platicar o no, o prefieren quedarse con la duda, ya con eso. ¿Tú qué harías, amiga? No, yo me espero a que me pregunten. O sea, ¿sí? yo me espero a que me pregunten. Pero una vez que me preguntan, no paro. ¡Ay, qué chistoso! Y es así, ay, no, sí, ya empiezo. ¿Cuánta barbaridad? No, ¿y que no conoce usted otra ruta? Y si sabe si pasa otro transporte, y cuál podría tomar. Sí, yo ya no paro. Okay. No, y sabes también que veo mucho la actitud también de la gente. Ah, bueno, claro, ¿no? hay que medirse, claro. Sí, tienes razón. Entonces, sí, por eso es que de repente mi duda de si sereno. Ajá, tienes razón, porque no empiezas, tienes razón. Sí es cierto. Pero sí, bueno, no me cuesta hacer sí, preguntas. Exacto. Sí, exacto. En fin, ok. Pues ahí está. Esperemos que se haya quedado claro, les haya agradado también, ¿verdad? Como lo platicamos y pues cualquier cosa. O si conocen a alguien con estas características de introvertido, digan, bueno, ya entendemos. Ajá, ¿no? Ya, exacto. Le vamos a preguntar 50 veces lo mismo, ¿no? Ajá, no claro, pasa nada. Claro, exactamente. Bueno. Muy bien. Pues ojalá y les haya servido de algo el tema, les haya gustado. Ustedes escríbanos alguna experiencia, que si en algún momento tuvieron que cambiar parte o adaptarse con alguna situación en particular, laboral, de pareja, ¿no? Claro. De su personalidad. Exacto. Sería interesante leerlos. Así es. Cualquier cosa que nos quieran comentar, adelante, coméntenlo. Con todo gusto. Los leemos y les contestamos. Así es. Bueno, perfecto. Esto fue Humanamente Hablando de Humanos. Adiós. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Humanamente y activar la campanita para no perderte las novedades. Acompáñanos también a través de Facebook, Instagram y Spotify. En todas regálanos un like y ayúdanos compartiendo. No te olvides.